Una frase que escuché hace un par de días atrás, que lamentablemente no tengo el autor, pero que dice que no hay nada más perfecto de lo perfecto que aquello que ha sido mejorado después de haber sido quebrado. Hola a todos, bienvenidos una vez más a estos monólogos. Yo soy Lorena Vera y bueno, bienvenidos esta semana a un nuevo monólogo. De verdad que muchas gracias por estar aquí, estoy súper agradecida y quiero contarles que el tema de esta semana es acerca del propósito de vida. ¿Y por qué? Bueno, ustedes como saben, ya estos monólogos han sido una especie de desahogo para mí, contarles mis anécdotas y mis experiencias, porque quizás muchos de los que están allá escuchando se pueden identificar. Así que bueno, este tema forma parte de ese tipo de experiencias o de vivencias que tuve. Hace unos meses atrás estuve en un proceso, especialmente entre que terminaba el año y comenzaba, en el que estaba pensando por mucho tiempo y por muchos días. Me tomó cuál era mi propósito de vida. Estaba cerrando un ciclo de actividades y tenía que abrir otro ciclo en la vida. Y ahí fue cuando se me presentó qué es el propósito de vida. Y la verdad que no fue fácil, porque por mucho tiempo lo relacioné con que eran las metas y los sueños. Y resulta que cuando tenía una meta o un sueño que lo estaba tratando de hacer realidad, no tenía ese sentido de propósito. Y les voy a poner un ejemplo. Me quería mudar a un apartamento donde fuera solamente mi espacio, donde tuviera solamente mis cosas con mi mascota para tener una especie de tranquilidad. Eso era una meta para mí, pero definitivamente no tenía sentido de propósito de vida. Pienso que un propósito de vida es mucho más allá. Incluso pienso que tiene que ver con la razón por la que has sido creada por Dios o creado por Dios para venir a este mundo a hacer algo, por alguna razón o algún motivo. Y a pesar de que esa era mi idea principal acerca de un propósito de vida, no tenía la respuesta de cuál era el mío o qué camino seguir. Y por muchos días la verdad es que estuve pensando una y otra vez, especialmente porque me di cuenta con este cierre de actividades o de ciclos el año pasado de que mi vida era muy monótona. O sea, en el sentido de que mis actividades diarias se repetían una y otra vez y llegué a pensar de que la vida tiene que ser mucho más que simplemente una rutina o una especie de proceso o de ciclo el que nos enseñan toda la vida de que naces, creces, reproduces y mueres. Siento que la vida es mucho más que eso. En mi caso era salir a trabajar, estudiar, comer, dormir. Y al otro día era trabajar, estudiar, comer, dormir. Y yo decía, ¿qué es esto? Si es verdad que uno decide antes de venir a este mundo el venir, ¿ya? Yo estoy 100% segura de que yo no escogí venir a este mundo para tener esta rutina, porque no tiene ningún sentido. Y ojo, no quiero que se malinterprete y se piense que estaba en un momento de depresión. De hecho, todo lo contrario. Estaba saliendo de una etapa quizás de depresión o un poco baja de energía. De cuando me mudé de Melbourne, mi relación se terminó y pues ese tipo de cosas, claro, también me alejé de todas mis amistades que tenía allá. Y por supuesto que ese proceso me hizo entrar en una burbuja de mi propio mundo en el que me enfoqué 100% en mí y en mi recuperación en cuanto a mis emociones y en cuanto a mi crecimiento personal. Entonces ya había pasado un año y medio de todo esto y yo dije, bueno, yo no estoy en un momento de depresión, estoy saliendo de un momento de depresión, y justamente este proceso de salir de este momento es el que me muestra de que tiene que haber un cambio, tiene que haber un propósito más allá del que vengo haciendo en todo este proceso de este año y medio de un crecimiento personal, mental, espiritual, de la propia relación que tenía conmigo e incluso la idea o la perspectiva que tenía de mí misma. Entonces, bueno, sí, empezamos todo por ahí, y además de que también yo decía, bueno, ¿cómo puedo saber cuál es mi propósito o qué camino tomar si no tengo respuesta? Ni siquiera sé qué es lo que tengo que buscar. Y yo le pedía mucho a Dios que me ayudara a buscar una razón de seguir, de que mi vida cambiara y tuviera un sentido, una meta o un sueño con un propósito que me ayudara a sentirme llena y plena, de que lo que yo estuviera haciendo, cualquier proyecto de emprendimiento que yo estuviera haciendo, tuviera una razón. Muchas veces también, he leído un poco de esto, de que nosotros nos gusta dejar huellas o marcas aquí después de la muerte. Y bueno, pienso que todos lo hacemos, especialmente con nuestros seres queridos, porque aunque el ser querido muere, lo seguimos recordando. Entonces es una manera de dejar huella. Pero han sido pocas las personas en el mundo que han marcado grandes o han dejado grandes marcas, por así decirlo, que valga la redundancia,
a nivel mundial, en el que todos los conocen, ya sean por actos positivos o por actos negativos. En este caso, como propósito de vida, pienso que el dejar huella en algo positivo, de que mi paso por la vida deje un fruto o un resultado en otros seres vivos, ya sea humanos, animales, de ambiente. Siento que esa es una de las formas en las que a mí me gustaría dejar huella antes de partir. Pero también me enfrenté a otro reto, que creo que este es algo que les quiero explicar un poco porque se puede malinterpretar, y es en cuanto a mi propia relación con las demás personas. Yo soy una persona que me cuesta mucho relacionarme con otros. ¿Y por qué me cuesta? No porque soy introvertida, porque para nada soy súper extrovertida, pero considero que el relacionarse con otras personas es un trabajo. Es un trabajo en el que personalmente a mí me toma mucha energía, me consume mucha energía, porque bueno, quizás, no sé si es el resultado de haberme metido en una burbuja por tanto tiempo, y la verdad que me desacostumbré incluso a pedir opiniones de otros. De un ejemplo muy tonto, pero bien común, que todos me van a entender, es que no sé, quiere salir de paseo. Cuando yo salía de paseo conmigo misma, yo solamente decidía la hora en la que ir, a dónde ir, qué quería comer, cuándo quería parar. Pero cuando vas con un grupo de personas, ya tienes que pedirle la opinión a otros. ¿A qué hora salimos? ¿A las 10 o a las 12? ¿A dónde vamos? ¿A la playa esta o a la montaña? ¿Qué comemos? No sé. Todo ese tipo de cosas ya tienes que tener la opinión de otra persona más. Y eso por mucho tiempo en mi vida no estuvo, porque yo la verdad es que me centraba mucho en mis propias decisiones o en lo que yo quería. Entonces pienso que también en cierta forma perdí un poco ese contacto con otros. Ojo, no es que yo estaba alejada de la sociedad. Yo voy a trabajar todos los días a mi trabajo como carpintera, iba a mi curso de carpintera con mis compañeros de clase, pero eran eso, compañeros de trabajo o compañeros de clase. Es personas en las que yo tengo una relación de este horario a este horario, en donde te toco temas relacionados a esto y ya está. Realmente no había oportunidad de mostrar más de mi propio ser o de la Loreni, que es fuera de las actividades escolares o de las actividades de trabajo. Así que sí, me costó un poco el entender de que para mí relacionarme con otros es un esfuerzo extra, pero al mismo tiempo me gusta mucho ayudar a los demás. Es decir, si yo veo que alguien está pasando por una necesidad y si yo puedo aportar en una solución o en resolverlo, o incluso aportar con ideas, con lo que sea, eso me llena mucho como persona. Entonces estuve en esta especie de dilema de decir, bueno, pero si a mí me gusta tanto ayudar a las personas, pero no me gusta tener contacto con las personas, ¿cómo puedo hacer para poder tener un propósito de vida en el que yo pueda ayudar a los demás sin que me drene tanto mi propia energía? Y fue cuando recordé que yo tenía este proyecto de Freedom with Lore. Hace casi un año yo creé este canal de Freedom with Lore con el objetivo principal fue el conocerme a mí misma en cuanto a ser quien yo quiero ser, con la libertad que quiero serlo y sin ser juzgado por los demás. Ese fue el objetivo principal de The Freedom with Lore. Pero ya después de todos estos meses en esta búsqueda de propósito de vida, en este cierre de ciclo, pero apertura de otros ciclos, me di cuenta de que ese proyecto estaba ahí y que tenía que darle un uso diferente. Y ahí fue cuando me di cuenta que la libertad viene de la mano de las herramientas que tú consigas a través del conocimiento, o que el conocimiento es una herramienta principal que te ayuda a adquirir otro tipo de herramientas. Y ahí fue cuando yo dije, esto creo que puede ser el camino en donde yo pueda aportar a otros conocimientos, anécdotas, estrategias, que por medio de otro proyecto, pero que no necesariamente tengo que estar constantemente cambiando energía con otros, sobre todo físicamente. Entonces, ahí fue cuando, bueno, me pregunté a mí misma de cómo podía yo entonces darle forma a este nuevo proyecto. Y ahí fue cuando retomé también algo que quería hacer hace unos cuantos meses atrás, que era mi podcast, porque bueno, es normal sentirse un poco nervioso cuando uno empieza un proyecto y en el que no se tiene tanta experiencia. Bueno, yo nunca había creado un podcast y estuve por mucho tiempo pensando en este podcast, trabajando en este proyecto, que ya les voy a contar pronto acerca de todos sus capítulos, de cómo va a ser la primera temporada de mi podcast. Ya aquí más o menos les estoy contando algo, pero
ya falta muy poco para que por fin conozcan de qué se trata todo esto, pero es básicamente un proyecto en el que me ayuda a cumplir un poco lo que es mi propósito de vida. Hay otra cosa que también descubrí en este proceso, y es que buscaba el propósito de vida como si fuera un bloque sólido, como que es esto es mi propósito de vida, y me di cuenta que el propósito de vida no era así, o por lo menos para mí. En vez de verlo como un bloque sólido, lo vi más, o lo entendí más como una nube en la que a veces es muy grande y blanca y luminosa y la puedes ver, como muchas veces es gris y llueve, como muchas veces y no te gusta, y como muchas veces está ahí pero no la puedes ver. Sabes que las nubes están en el cielo pero no las puedes ver. Y así fue cuando sentí que era mi propósito de vida. Muchas veces son grandes, muchas veces son pequeñas, cambian de forma, pero siempre están. Y ahí fue cuando yo entendí que mi propósito no era una pieza sólida, sino que era un proceso de transformación, dependiendo también de mi propio proceso espiritual y personal en cuanto al crecimiento y a mi despertar de conciencia. Porque ahí es cuando tú te das cuenta de que de manera en la que tú vas cambiando como persona, van cambiando tus decisiones, tus pensamientos, tus opiniones y tus objetivos, tus metas y tus propósitos. Entonces ahí fue cuando yo dije, ok, lo quiero entender de esta manera. Así fue como en mi corazón sentí que lo puso Dios. Todo este proceso también empezó, al principio de año yo dije, ¿cómo puedo dar los primeros pasos? Además de ya haber retomado mi idea del podcast, de retomar mi idea del canal de YouTube. Pero había algo que yo decía, me siento que me falta algo. Y ahí fue cuando una respuesta en mí, no te sé decir exactamente cuál fue, pero es como algo que está en tu corazón o en tu intuición, que habla acerca de mi proceso de crecimiento espiritual. Yo por mucho tiempo estuve en mis terapias psicológicas, las cuales amo a mi psicólogo, pero algo en mi corazón me decía que debía de hacer un parado, un stop por ahora, y que retomara mis sesiones de coaching espiritual. Entonces ahí fue cuando yo dije, ok, bueno, vamos a hacerlo. Hablé con mi psicólogo, le dije, mira Javi, sabes que algo me dice que tengo que parar por un tiempo y que me enfoque, que ya la parte psicológica ha mejorado mucho, he entendido procesos de unas maneras diferentes, he aprendido herramientas, pero siento de que necesito ahora enfocarme más en la parte espiritual. Y no es porque no crea en Dios, porque yo creo en Dios muchísimo y lo tengo presente en cada momento de mi vida, y lo nombro y lo renombro, y cada vez reconozco y a quien puedo decirle, le digo, es que crees en Dios. Yo creo mucho en Dios, Él está presente en cada decisión que tomo. Pero una cosa es eso y otra cosa es qué tan cerca o qué tan limpio, qué tan parecida es tu alma y tu corazón a Él. Y estoy en ese proceso en el que, he retomado mis sesiones de coach, espiritual coach, y que, también he retomado mi proyecto y siento que le estoy dando un poco de sentido a lo que vendría siendo mi propósito de vida. Yo sé que esto es algo que va a ir cambiando con el tiempo, en el que yo me voy a ir sintiendo más cómoda de una manera o de un camino y de otro camino. Pero me pareció importante traer este punto porque cuando yo estaba en esa búsqueda de propósitos de vida, yo me encontraba en conversaciones con personas que conozco en las que me decía, es que no sé qué hacer con mi vida, es que no sé, me siento perdido o perdida, no sé qué hacer con mi vida, y me di cuenta como que, oye, no soy la única. Y así como no soy la única en mis conversaciones de cara a cara, sé que no soy la única aquí, y tú que me estás viendo, que estás pasando posiblemente por el mismo proceso en el que no sabes qué hacer con tu vida, pero que sabes que hay algo más, que hay algo en el que tienes que descubrir de ti mismo, en el que tienes que trabajar por ti en un proyecto o en un voluntariado o en una meta o en algo que te ayude a realizarte, pero que no estás muy seguro. Mira, todos pasamos por lo mismo. De verdad que todos, yo creo que nadie tiene las respuestas correctas siempre, todo el tiempo y precisa. Porque si no, creo que no estaría en este mundo. Creo que es una escuela esta vida que nos ayuda y nos va a ir llevando por caminos en donde nos tenemos que ir encontrando a nosotros mismos.
y que también nos van poniendo personitas en el camino que nos van enseñando ciertas cosas. Y ahí es cuando yo pienso que el despertar de conciencia es súper importante, cuando uno entiende por qué esta situación está pasando, por qué esta persona está en mi vida, por qué esta persona no se ha ido de mi vida, en cosas buenas y malas. No es nada más en las cosas malas, las cosas buenas también te están pasando porque has aprendido algo. O quizás se te presenta una situación y tú dices, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Que no quiero que se repita. Ya sé que esto lo viví, pero no quiero que se repita. Me están poniendo el examen otra vez. Vamos a ver si lo paso o si no lo paso. Entonces pienso que sí, que este video, esta anécdota te puede ayudar a entender que no eres el único que está pasando por una situación de dificultad en el que no sabes qué hacer con tu vida. Mira, creas en lo que creas. Yo en mi caso creo mucho en Dios, pero creas en lo que creas. Ponle o dile que te ayude a poner la respuesta en tu corazón y en tu mente. Siempre va a llegar, de alguna manera se van a comunicar contigo para decirte qué es lo que tienes que hacer. Y bueno, nada, sin miedo, dale adelante. El miedo va a estar siempre, la cosa es que tan valientes somos. Y bueno, si también piensas que hay alguien más que puede estar pasando por una situación similar y que este video lo pueda ayudar, no dudes en compartirlo. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas el siguiente monólogo el próximo jueves. Y bueno, que estén muy bien todos. Los quiero mucho. Bye bye.